Imaginen que la teletransportación fuera ahora posible. Podríamos trasladarnos de manera inmediata de un lugar a otro. De las pirámides de Egipto a las pirámides de México. De la Torre Eiffel en Francia a las cataratas del Niágara en Estados Unidos. Podríamos comprar una casa en Italia y trasladarla de manera completa hasta Colombia. Podríamos mover masas de personas en caso de catástrofes naturales. Ir a la Luna, desayunar en Tokio, comer en Chile y cenar en Canadá el mismo día. Las posibilidades serían infinitas. Yo soy el documentalista y esto es teletransportación. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Hasta la fecha, la teletransportación era algo propio de historias fantasiosas como Star Trek y algunos cómics de superhéroes. Sin embargo, los avances científicos de los últimos años han abierto de manera considerable la posibilidad de que la teletransportación sea un hecho, ya sea para trasladar datos, objetos e incluso personas. Si la teletransportación se vuelve realidad, revolucionaría nuestras vidas de manera extraordinaria. La teletransportación estilo Star Trek es parte del plan de una gran investigación y desarrollo con muchos fondos anunciado en Rusia. De acuerdo con el diario The Telegraph, el gobierno ruso quiere desarrollar esta tecnología en los próximos 20 años. Una parte de la Iniciativa Nacional de Tecnología consiste en avanzar las tecnologías cuánticas a años luz de lo que son hoy en día. Sacar partido de la física cuántica es esencial para que la teletransportación sea posible, porque rige toda la materia en una escala atómica. Aunque puede sonar fantástico hoy en día, ha habido experimentos exitosos en Stanford a nivel molecular. Gran parte de la tecnología que tenemos hoy fue inspirada en películas de ciencia ficción de hace 20 años. Así es que no nos sorprenda si dentro de 20 años la teletransportación es una realidad. Hace poco, científicos chinos reportaron que lograron teletransportar información a una distancia de 15 kilómetros. Después, otro grupo de científicos fueron capaces de teletransportar el estado cuántico de una partícula de luz a 25 kilómetros. Después, Hiroki Takesue, un investigador del NTT en Japón, y su equipo lograron transferir el estado cuántico de un fotón a otro que se encontraba a 96 kilómetros. Y gracias al gran colisionador de hadrones, comenzaremos a ver muchos más datos cuánticos que antes. Pero, para poder teletransportar a una persona completa de un lugar a otro, se requiere más tecnología. Para empezar, el proceso de teletransportación requiere que el objeto original, una persona, como tú y como yo, sea destruida para poder leer los datos encerrados en las partículas subatómicas de un átomo y después ser reconstruida en la distancia. Pero eso no es todo. La cantidad de datos dentro de los átomos de una persona es tan grande que se requeriría de una supercomputadora cuántica. Algo
que aún no es realidad del todo. Lo más probable es que lo primero que hagamos sea teletransportar datos, lo que crearía sistemas de computadoras increíblemente rápidas. Teletransportación psíquica. Básicamente, la teletransportación psíquica es algo parecido a la teletransportación, la cual consiste en la capacidad de mover la materia de un punto a otro a través del tiempo y el espacio de manera instantánea. No obstante, la teletransportación psíquica se trata de una manera puntual de teletransporte que se consigue a través de medios no físicos. A pesar de que esta posibilidad resulte increíble, es un tema que ya se trataba desde la antigüedad, donde se hablaba de personas que desaparecían de un lugar y de manera inexplicable reaparecían en otros. De este modo, existen muchos fenómenos que se encuentran estrechamente relacionados con este tipo de teletransportación psíquica, entre los cuales destacan algunos fenómenos como los OPART, los cuales consisten en objetos impulsados por un poder mental extraño. Se pueden materializar en otro lugar y no necesariamente en el mismo tiempo. La bilocación. La bilocación se refiere al fenómeno de encontrarse en dos lugares distintos a la vez, el cual es ampliamente comentado en la filosofía cristiana, aduciéndoles esta capacidad a algunos santos cristianos. Se dice que varios santos y monjes fueron expertos en teletransportación psíquica, incluyendo a San Antonio de Padua, San Ambrosio de Milán y el Padre Pío. En 1774, San Alfonso María de Ligorio fue visto junto a la cama del moribundo Papa Clemente XIV, cuando en realidad el santo estaba recluido en su celda a 4 días de viaje. Entonces, se trató de un fenómeno en el que las personas desaparecen y, en ocasiones, vuelven a aparecer. Por lo general, siempre hay implicado un objeto que la persona deja en el mismo lugar. Investigaciones recientes sugieren que la persona que tenga la capacidad de teletransportación psíquica puede trasladar el objeto a otros lugares. La posibilidad de esta increíble capacidad de la teletransportación psíquica fue dada a conocer en el año 2004, donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a sugerir que esta era una capacidad muy posible de lograr y además podía ser controlada, lo cual se aseguró a través del estudio denominado Estudio de la Teletransportación Psíquica, cuyo autor, Eric W. Davis, aseguró esta posibilidad, la misma que fue negada por la comunidad científica, a pesar de que la Fuerza Aérea continuó con esta investigación. Sin duda alguna, las conclusiones de este informe sobre la posibilidad de la teletransportación psíquica despertó una verdadera polémica, ya que muchos consideran que se trata de una capacidad real, a pesar de muchos otros que intentan desacreditar esto. El informe de Davis demuestra que la teletransportación psíquica es toda una realidad, y nadie puede desacreditarlo. Por supuesto, en el mundo paranormal también podemos encontrar muchos casos de teletransportación psíquica. Y, aunque no se ha podido demostrar, incluso la teletransportación psíquica podría explicar el fenómeno doppelganger, en el que el doble de una persona es visto en algún lugar distante. ¿Podría ser esto una proyección psíquica de la mente? La realidad es que ahora estamos solo empezando a sondear las profundidades de la mente humana y el potencial de las habilidades psíquicas. Como especie, siempre hemos ido en busca de nuevas fronteras. Hemos explorado la geografía de nuestro planeta, los avances de la tecnología y las maravillas del espacio. Y quién sabe, quizá ahora la teletransportación esté a punto de ser descubierta.
Yo soy el documentalista y esto fue Teletransportación.